El Evangelio para esta ocasión, según Juan capítulo 17, comenzando a leer en el verso primero hasta el 11. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Dice así el Evangelio: en estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos a los cielos, dijo: Padre, ahora la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Os ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Aleluya, Señora querida, tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 Señora querida, tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sea con ustedes. Amén. Pueden sentarse. Durante la semana estuvimos haciendo muchas cosas y de momento pues uno abría el WhatsApp y encontraba algo en el chat de San Esteban, ¿verdad? Y esta semana se vio que había varias personas por las cuales se estaban intercediendo. Iván nos mandó también varias listas de personas por las cuales ellos querían que oraran. Nos unimos a esas oraciones, algunos hicieron oraciones y otros pues como de costumbre: Señor, escucha, tu bondad, escucha nuestra oración, que es unirnos a la petición de quien está pidiendo oración. Y hoy el Evangelio precisamente es una oración, lo que Jesús está haciendo. Le llaman una oración sacerdotal, que es parecido a lo que nosotros hacemos en el chat, porque en el chat lo que estamos haciendo por las personas que ponemos para que los hermanos de la iglesia nos acompañen a orar por esas personas y sus situaciones, pues es lo que se llama una oración intercesora, y en parte una oración sacerdotal como la que hizo Jesús,
es una oración en la cual el sacerdote, o el que está a cargo de la liturgia del pueblo, o la celebración del pueblo, o también cuando cuando en el pueblo judío se llevaba el cordero, ¿verdad?, al altar de Dios para ser sacrificado, el sacerdote también hacía una oración sacerdotal, ¿verdad?, intercediendo por el pueblo. En el caso del cordero, pues el sacerdote oraba para interceder por los pecados del pueblo, para que Dios tuviera misericordia del pueblo, perdonara a su pueblo, liberara al pueblo de sus pecados, que mediante esta celebración, ¿verdad?, pues mostraban su arrepentimiento a Dios y mostraban su deseo de ser reconciliados para con Dios y de volver al pacto del cual se habían alejado. Hay otras celebraciones en las cuales también se hacen oraciones de intercesión por el pueblo, ¿verdad? Y era también las fiestas en las cuales se traía las primicias de las cosechas del pueblo al templo, ¿verdad? Se traían al templo. Se supone que en el templo, con las primicias o con los diezmos, que después se empezó a hablar, ¿verdad?, en esos términos, ¿verdad?, pues también no solamente ayudaran a los sacerdotes en su servicio, sino que también parte de ese dinero llegara también a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, ¿verdad? Así que la oración intercesora también puede ser una de acción de gracia, porque Dios ha permitido que podamos tener cosechas en la tierra que Dios mismo nos dio, y en acción de gracia llevamos las primicias, lo mejor, lo primero de esas cosechas, lo mejor de la cosecha, la llevamos al templo. Y de una vez sabemos que en el templo se debe repartir también para las viudas y los huérfanos. Sabemos que en la historia de Israel muchas veces eso no se daba y los sacerdotes eran medio corruptos, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y no llegaba las primicias a las viudas o a los huérfanos o a los necesitados. Sabemos que Israel se esperaba que se cumpliera el jubileo, que era el año agradable de Dios, en los cuales los que habían perdido o habían tenido que vender propiedades o se habían quedado sin casa, se les devolviera o se les diera un pedazo de tierra para que no tuvieran que vivir, ¿verdad?, en la miseria, ¿verdad? Nunca llegó a cumplirse ese año de jubileo. Y ahora, cuando llegó Jesús, pues proclamaba el reino de Dios, en los cuales hablaba de las bienaventuranzas para los pobres, para los hambrientos, los sedientos, el que sufre, el que llora, y uno lo puede ver, entonces, esa esperanza. Entonces aquí Jesús está haciendo esa oración de intercesión para los discípulos, ¿verdad?, para que ellos sean uno, como Jesús y el Padre son uno, para que entonces se cumpla y ellos puedan participar unidos y en comunión con Dios del propósito de Dios, que es la vida abundante y la vida eterna para el mundo, ¿verdad? Al mundo que todavía al día de hoy no todos conocen a Dios, y los que conocemos a Dios también debemos siempre estar buscando la oración intercesora o nosotros mismos orar, porque sabemos que a veces no estamos caminando como debemos caminar o haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. Así que todavía se necesita de esas oraciones de intercesión como las que ustedes unos y otros hacen, ¿verdad? Cuando se encuentran con el otro, mira, me gustaría que oraras por mí porque tengo esta situación, o cuando vienen al pastor, o entre ustedes mismos, ¿verdad? Ay, ora por mí, o ora por fulano de tal que está hoy, ¿verdad? Pues en la semana nos pasó eso con las oraciones de Iván, que fueron bastantes, más otras personas, a Cuco, que todavía estamos orando por él, y los que por siempre oramos, como Bruni, Olguita, ¿verdad? Que las mantenemos en nuestras oraciones, ¿verdad?
Pues estamos entonces nosotros en esa sintonía con ser, en el chat, con ser unos en oración, ¿verdad? No podemos vernos todos los días ni reunirnos todos los días, nos reunimos los miércoles y los domingos, pero el chat por lo menos nos mantiene, y aunque sea por escrito, hacemos esas oraciones y el Espíritu de Dios se encarga, ¿verdad? Entonces de llegar y mantenernos unidos a ese propósito de Dios, que es entonces ver en esa oración y confiando en la acción de Dios, recibir de sus bendiciones, recibir de su misericordia y también estar en sintonía con la voluntad de Dios. A veces uno tiene que tener eso presente cuando hace una oración intercesora como la que hizo Jesús aquí por los discípulos, ¿verdad? Él sabía que había estado cumpliendo con el propósito de Dios de proclamar la vida eterna, y por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo el enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra. Está preparándose Jesús para su muerte y después vamos a ver la resurrección, ¿verdad? Está preparándose para ese momento, y en ese momento preparándose antes de ese sufrimiento y esa pasión que va a enfrentar y hasta la muerte de la cruz, está intercediendo por todos sus discípulos. Padre, para que sean uno, para que tú los guardes, para que tú los cuides, ¿verdad? Ahora Él tiene así la esperanza, ¿verdad? Porque le ha manifestado el nombre, ¿verdad? A Él, ¿verdad? He manifestado tu nombre a los hombres, dice en el 6, ¿verdad? A los que me diste se lo he dado. Y algo importante, y han guardado tu palabra. Eso es lo que nos sostiene también a nosotros. Así que cuando hacemos nuestra oración intercesora, la hagamos, ¿verdad?, conforme a esa voluntad de Dios que está donde expresada, en su palabra y en el Evangelio, ¿verdad? No les vaya a pasar a mí como a ustedes, ¿verdad?, como me pasó a mí una vez. Yo creo que yo les contaba esto a ustedes en 2 o 3 ocasiones, ¿verdad? Pero esta compañera de trabajo que no se llevaba con su suegra, ¿verdad? Entonces, pues, ella me dice, yo estoy orando a Dios para que le pase algo a mi suegra, ¿verdad? Y como que trataba de que yo también me uniera al propósito ese, ¿verdad? Para que aprenda, porque ella es tan mala conmigo y todas estas cosas, me decía. Esa es la pelea de ella con la suegra, ¿verdad? Entonces, yo un día le dije, pero muchacha, ¿tú crees que Dios va a escuchar esa oración? Y tú quieres que yo me una a ese propósito, que la suegra le pase algo para que aprenda, ¿verdad? Eso está de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú le estás orando a Dios, pero también tienes que tener presente cuál es la voluntad de Dios y qué dice su palabra. Porque si tú estás orando a Dios para que Dios le haga algo a tu suegra, para que se caiga o le pase algo, para que aprenda, pues eso no tiene el propósito de Dios. Dios no está así detrás de la gente dándole cantazos para que aprendan, ¿no? Eso no es dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que en ese sentido, ¿verdad? Pues la oración intercesora, cuando uno la haga por el otro hermano, debe siempre de acuerdo con tu voluntad, ¿verdad? O sea, hágase tu voluntad, como el mismo Jesús enfrentando la cruz en los evangelios, en los sinópticos, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús ahí en Marcos, en Lucas, en Mateo, ¿verdad? ¿Qué dice? Hágase ¿qué? Tu voluntad y pase de mí esta copa. Él sabe que la copa era fuerte porque era la cruz, ¿verdad? Era el derramamiento de su sangre, ¿verdad? Era la entrega de su vida, ¿verdad? La muerte, lo que le esperaba. Pero que él dice, pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú. Así que cuando hagamos esas oraciones intercesoras, cuando busquemos o le pidamos a Dios, ¿verdad? Hagamos esas peticiones delante de Dios, recordemos cuál es su voluntad. O pidámosle a Dios mismo que nos recuerde esa palabra, ¿verdad? Que nos dé esa sabiduría, ese conocimiento,
como Jesús, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único y verdadero Dios, ¿verdad? No te pongas tú al frente, sino que pon siempre la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, no estén pidiendo ahí que me gane el millón o me gane la lotería. Señor, que me gane la lotería o me gane el millón. Esto estás pensando en ti, no está la palabra o la voluntad de Dios ahí, ¿verdad? Tú estás proponiéndote a Dios como si estuviera a tu servicio. Nosotros estamos al servicio de Dios, ¿verdad? En ese sentido. Y no estamos buscando lo que nosotros queramos, sino debemos buscar lo que Dios nos ha dado, que es la vida eterna, nos está prometiendo en Jesucristo. Wow, me extendí un poquito ahí, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno, ¿verdad?, explicar estas cositas, porque a veces como que uno pide y pide mal, ¿verdad? Y uno tiene que reflexionar mejor, ¿verdad? Ahora, pida, ore, aunque se equivoque, pero Dios se va a encargar también de ayudarle, ¿verdad? Y darse cuenta, ¿verdad?, que a lo mejor estaba pidiendo mal, ¿verdad? Así que, porque yo prefería, ¿verdad?, que pidamos, que nos atrevamos a hablar con Dios en confianza, ¿verdad? Y si hay algo que mal estamos haciendo, pues haga lo mismo. Bueno, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Si tú crees que yo te he pedido algo mal, pues tú me dejarás saber, y dame paciencia, y dame entendimiento, dame sabiduría. Hágalo de esa manera, pero no deje de comunicarse con Dios, ¿verdad? Y en estos momentos eran cruciales que Jesús lo hiciera para sus discípulos, porque ya Él no va a estar presente, ¿verdad?, en este momento, ¿verdad? Ya los está dejando. Ha de resucitar y se les presentó, pero después otra vez vuelve para con el Padre, ¿verdad?, que es la otra celebración que se podía centrar el día de hoy. Sería esa, la lectura del libro de Hechos, que es lo que llaman la ascensión, ¿verdad?, de Jesús. Así que Él está con el Padre, pero sigue estando también con nosotros y siendo uno con nosotros si estamos en su palabra, en la buena noticia del Evangelio, el reino de las bienaventuranzas del reino de los cielos, si estamos en sintonía con lo que es su misericordia, sus propósitos, su sostén, su provisión de vida y bienestar para su pueblo. Si estamos ahí, estamos en la página que Dios quiere que estemos, ¿verdad? Y que Dios siga, ¿verdad?, inspirándonos a nosotros, y deje también que el Espíritu Santo dirija hasta sus oraciones, ¿verdad? En ese sentido, ore y pídale al Espíritu, ¿verdad?, que interceda también por usted, ¿verdad?, que ponga palabra en usted también, que ponga esa sabiduría para dirigir sus decisiones, su toma de decisiones, sus opciones de vida, que sean todas nutridas, ¿verdad?, por esa experiencia de orar por usted o orar en intercesión por otras personas, como aquí lo hace Jesús, ¿verdad? Así que están las plegarias, las acciones de gracias, las peticiones de misericordia, las peticiones de perdón, como la confesión que hacemos al comenzar la iglesia, la sanación, la liberación, las oraciones por restauración, las oraciones por recuperación, las oraciones por la paz, que tanto se están haciendo en estos momentos ante esa amenaza de guerra, ¿verdad? Y atendamos, ¿verdad?, como a la luz de Jesús, ¿verdad?, ese acompañamiento espiritual, ese acompañamiento pastoral, ¿verdad? Él estaba a punto de ser arrestado y después padecer y morir, pero está preocupándose no por él, sino por los discípulos, ¿verdad?, en ese sentido. Y los discípulos en particular, y en esta ocasión dice, no por el mundo, sino por los míos, porque sabe que ellos entonces son los que han de llevar esa palabra, porque ellos ya han conocido esa palabra, y entonces ellos van a ser los proclamadores de la palabra, pero también los testigos, pero también los hacedores de esa palabra en sacerdocio vivo, en servicio vivo, para con sus prójimos y para con el mundo, ¿verdad? Así que no es que Él no se haya olvidado del mundo, sino que se preocupa por aquellos que son los que Él ha preparado para que puedan hacer esa labor de llegar a todo rincón de la tierra, como vemos en Lucas o en Mateo, ¿verdad?,
vayan a todas las naciones, bauticen y enséñenles a guardar aquellas cosas que yo os he mandado. Así que la oración sacerdotal también nos inclina a esa voluntad de la palabra de Dios y producto de eso es sabiduría, entendimiento, fuerza para entonces hacer la labor y cumplir con los propósitos y la misión de Dios, ¿verdad? Lo vemos, así que porque a veces solamente pedimos a Dios cuando queremos que Él nos resuelva algo, ¿verdad? Pero mire que es amplio todo esto, es mucho más allá que dirigirnos a Él solamente cuando queremos que Él nos resuelva algo, ¿verdad? Sino estar de acuerdo o discernir esa voluntad, esa sabiduría de Dios y ponerla en práctica. ¿Y cómo ponemos en práctica nuestra vida? Mi vida cumple con los propósitos de Dios, mi vida cumple con la misión de Dios, ya sea en mi relación con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con los hijos, con el nieto, con el sobrino, la sobrina, con el tío, la tía, con el abuelo, la abuela, ¿verdad? Mi vida cumple con los propósitos de Dios. Mi vida cumple con los propósitos de Dios cuando yo estoy en el trabajo, cuando yo estoy en la escuela, cuando yo estoy en el barrio. Cumple con los propósitos de Dios. Estoy actuando de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Estoy compartiendo el amor de Dios con mi prójimo. Ahí soy uno con Dios. Y cuando lo hacemos en común, cuando tú y yo vamos de 2 en 2 o de 3 en 3 o como grupo a servir en el nombre del Señor, si estamos ahí en esa voluntad, esos propósitos de Dios, somos uno con Dios. Y Dios va dirigiéndonos en el camino. Y esa paz llegará, ese perdón, esa restauración, esa sanidad también llegará. Así que vemos, ¿verdad? Entendemos esto entonces, lo que es esta oración sacerdotal y todo lo que implica para nosotros en el día de hoy que revisamos, ¿verdad? O que volvemos a leer ese pasaje. No tenga temor de agarrarse de la fe para con Dios. Ore, y ore por usted, ore por el prójimo, interceda por los demás. No tiene que necesariamente, eso siempre se lo digo, ¿verdad? O usar palabras rebuscadas. Ay, pero es que yo no sé qué voy a decir. Si no sabe qué va a decir, dígaselo a Dios también en la oración. Señor, me han pedido que ore, pero no me sale ninguna palabra. Pero yo pongo los propósitos de este grupo o los que me han pedido en tus manos. Diga algo así si no le sale algo, ¿verdad? Y la otra cosa que yo siempre les he dicho, allá Juan Domingo ya se saben esto de memoria. Si no le sale una palabra, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted puede decir? Que usted ya sabe de memoria cuál es la oración que más se repite, el Padre Nuestro. Si no le sale, le mandan a orar y usted se pone nervioso. Y que a mí me ha pasado también, ¿verdad? De momento me puede decir, pues mire, si no le sale el Padre Nuestro, dígale el Padre Nuestro que ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Dígale, pero interceda, ¿no? Atrévase, porque Dios es un Dios de amor y va a escuchar, ¿verdad? Esos propósitos de oración genuinos de nuestra parte, ¿verdad? Sincérese con Dios, dígale a Dios, ¿verdad? Ya Él conoce, pero Él también quiere que nosotros podamos ir sanando. En la misma oración ya podemos ir sanando cuando nos sinceramos, cuando abrimos nuestro corazón, cuando le decimos al Señor realmente cómo nos sentimos, aunque Él lo sepa, nos es beneficioso también para nosotros, ¿verdad? Jesús ya era uno con Dios, pero Él también, ¿qué hace aquí? Él ora y le pide a Dios. Qué interesante. Ya nosotros gozamos de esa justificación por la fe, la gracia del amor de Dios, el perdón de los pecados de Jesús en la cruz. Pero como pueblo de Dios siempre tenemos que estar ahí, perseverando, agarrados de esa mano, uniendo nuestras manos los unos con los otros, a las tuyas, para orar y pedir a Dios, ¿verdad? Y pedir que Dios tenga esa misericordia para con nosotros. Juan nos da el testimonio de Jesús, estando consciente de esa hora, ¿verdad? Del arresto, intercede por los discípulos en ese momento.
¿verdad? Él y el Padre son uno, así que debemos ser uno en esa fe que cree, que confía en el acto liberador del poder de su amor, para que seamos uno los otros vivamos esa unidad entre nosotros como la de Dios y de Jesús y de nosotros con Él junto también, ¿verdad? Jesús y el Espíritu Santo, así la fe, el creer, hace que nosotros unidos en su nombre, podamos ser agentes de justicia, de equidad, de paz, de amor y reconciliación en el mundo. El mundo fue creado por amor, por su bondad. Las misericordias de Dios son perpetuas. Sabemos que ahora, en este momento, nosotros vivimos situaciones difíciles en Estados Unidos y nos afecta a nosotros porque les pertenecemos, ¿verdad? Pues estamos al borde de quizás un precipicio fiscal. Ojalá y que se pongan de acuerdo. La situación sería una situación bastante delicada para todo Estados Unidos y el mundo entero se afectaría también, ¿verdad? Sabemos que en el mundo hay múltiples manifestaciones sistémicas estructurales de corrupción, de acaparamiento, de desquites de poder. La guerra misma a veces es producto de eso, de quién va a gobernar o quién va a dominar sobre el otro, ¿verdad? Controles, ¿verdad? Sabemos que hay muchas fuerzas, ¿verdad?, que están destruyendo, matando el ambiente, los ecosistemas, los seres humanos, unos con otros nos estamos matando, ¿verdad? O estamos formando discriminaciones, separaciones, abusos, daños, aislamientos de otros y amenazas a la vida, ¿verdad? Sabemos que hay comunidades y pueblos en miseria, aislados en pobreza, en hambruna, falta de agua potable, carencia de medicina, sistemas de salud. Sabemos que hay una gran amenaza para el mundo mismo, amenazado por la posibilidad de una guerra mundial, con las últimas noticias de esta semana. Ahora se probaron hasta aviones, ¿verdad? Y por ahí para allá no sabemos, ¿verdad?, qué pueda pasar. Ese fue un momento en que nosotros como pueblo de Dios estamos enfrentando un momento crítico de nuestra vida, como Jesús en la oración sacerdotal ora en un momento antes de su arresto y su pasión y su muerte. Nosotros entonces ahora como pueblo de Dios debemos entonces asumir con más ahínco, con más firmeza, con más fuerza, ¿verdad?, esa oración delante de Dios, juntos como pueblo y cada cual, ¿verdad?, desde su hogar en un momento, ¿verdad? Es un momento en que se necesita de que oremos, ¿verdad?, en intercesión, no solamente por los de Ucrania y los de Rusia, que ya sabemos que están en guerra, sino en las implicaciones que eso puede tener para el mundo completo, o la posibilidad de que eso se convierta en una guerra mundial, ¿verdad? Así que uno debe pensar en esto, en los propósitos de Dios. Si Dios te ha dado hijos, tú tienes nietos, si tú tienes sobrinos, si tú tienes hermanos, si tú conoces gente en otros países, si tú te debes preguntar, ¿qué será de ellos? Pregúntese, ¿qué será de mis hijos? Si se llega a dar, si se llega a acrecentar las situaciones que ya están, que de por sí son bien amenazantes y de por sí ya están produciendo muerte. No solamente la guerra, sino todo lo que está pasando en los distintos países, ¿verdad? ¿Qué será de nuestros hogares? ¿Qué será de la economía si hay un precipicio fiscal, financiero de Estados Unidos? Y miren que hemos pasado distintas. Y ahora, cuando no haya de dónde sacar, ¿verdad? Por la situación que eso puede crear, ¿verdad? Y ya estamos en inflación, ya estamos casi que vivimos de cheque a cheque, ¿verdad? Y los que dependen del seguro social ya saben que cada día están siendo menos, ¿verdad?, lo que les sobra para tal cosita, para la otra, ¿verdad? Así que pues uno dice, no debemos entonces ahora no debe ser un momento también en el cual debemos orar. ¿Qué será de nuestros jóvenes, de nuestro futuro o del futuro de este planeta? ¿Estamos nosotros haciendo lo correcto? Debemos no solamente orar, sino proclamar la vida eterna, la paz
la hermandad, la solidaridad entre los hombres. Deberíamos de estar proclamando más el camino de justicia, de equidad. Deberíamos procurar la asistencia, más asistencia para los desplazados, para los pobres, para los marginados, ¿verdad? Es un momento crítico el que estamos viviendo. Así que hoy nosotros como discípulos debemos perseverar unidos en la oración, discerniendo la sabiduría que proclame el arrepentimiento, la conversión, el cambio en favor de una dirección distinta a la que lleva el mundo de hoy. A tenor más bien con el temor y con la fe para con Dios. Debemos procurar que la gente se arrepienta, todos nosotros también, y creer más en Dios, ¿verdad? Crecer en esa fe para con Dios. En vez de guerra y más guerra que destruyen y matan para imponer o desquitarse dominios, controles, ¿verdad? Al contrario, debemos procurar que las naciones procuren a su vez la paz en el mundo. Sabemos que la paz no es únicamente la ausencia de la guerra, sino el establecimiento de relaciones justas entre unos y los otros. Misericordia, ¿verdad? Para los que no tienen, desprendimiento también, ¿verdad? Esto es mío, allá tú, brega tú como puedas con lo tuyo. No, esto es mío, me puedo desprender para ayudar al otro. Ahí está, a la disposición. Y Dios proveerá, confíe así, ¿verdad? Que todos seamos iluminados por el amor, ese sentido de corresponsabilidad, de buena mayordomía entre los unos y los otros, y buena mayordomía con la creación de Dios. Después de todo, Dios creemos que es el creador, y creemos que Dios es el redentor en Jesucristo, y creemos que Dios es el consolador y el santificador en el Espíritu Santo. Compartamos y sigamos orando a esa Santísima Trinidad, y que esa Santísima Trinidad también nos una y nos lleve, nos encamine en la vida, ponga palabra en nuestra boca y nos lleve entonces a procurar esa paz, esa equidad, ¿verdad? Y que los recursos de la tierra, los frutos de la tierra de vivienda se produzcan para la vivienda, para hogar, para la salud, para la seguridad, para la suficiencia de todos en la tierra. No solamente para unos cuantos, sino para todos, ¿verdad? En vez de luchar para tener tanto como el mundo a veces hace, debemos unirnos para dar, para acompañar, para facilitar, para colaborar entre uno y otro. Eso es lo que es unidad, ayudarnos, a consolarnos, fortalecernos, apoyarnos unos a otros, ¿verdad? Desarrollo, el crecimiento saludable de todos, la sustentabilidad para todos, así, ¿verdad? Entonces vivir esa unidad en el amor de Dios, en las misericordias de Dios, en la proclamación de ese reino. La iglesia pues es llamada en el nombre a esa comunión con el Espíritu Santo, a orar, a levantar esas peticiones, esas rogativas, juntos y unidos, ¿verdad? Proclamar la palabra, brindar ministerios de presencia, de solidaridad, de sanación, de reconciliación. No es tarea fácil la que estamos enfrentando nosotros, como tampoco fue para Jesús, pero valientemente allí está orando, confiando en que ellos puedan ser uno, como Él y el Padre eran uno, y llegar a disfrutar de esa vida eterna desde aquel momento en que ya oraba por ellos. Termino diciendo de Luis Rivera Pagán, y creo que hoy me extendí demasiado. La misma Biblia, a otra fuente histórica, los primeros cristianos nos hablaron del martirio como hablaban esta mañana. Hubo gente que dio su vida por causa del Evangelio, y a nosotros se nos está pidiendo que oremos, que intercedamos, que encaminemos unidos el ministerio que Dios quiere que nosotros compartamos con nuestros prójimos, sirvamos a nuestros prójimos
en el nombre y por la causa de Jesús. Oremos unidos en una continua manifestación del Espíritu Santo. Que así sea, ahora y siempre.